Muy buenas costurillas y bienvenidos un día más al canal. Hoy te traigo un estuche básico. En la cajita de descripción vas a tener la guía de patrones para poder hacer este estuche con las mismas medidas. Pero en el tutorial de hoy te voy a enseñar patronaje para que puedas adaptar este modelo a las medidas que tú quieras. Así que ya sabes, como te digo siempre, si te gusta el mundo de la costura creativa, no te olvides de suscribirte al canal activando la campanita para que YouTube te avise de cuando hay nuevo contenido. Te voy leyendo en comentarios, te mando un beso muy grande y nos vemos la próxima. Antes de empezar con el tutorial, vamos a hacer una visual del proyecto para que lo puedas ver un poquito más de cerca, los detalles que tiene y sobre todo que puedas luego pensar si querés editarlo y cómo vas a hacerlo. En esta ocasión hice un estuche muy básico, pero la idea de este tutorial es que aprendas a hacer los patrones para que puedas adaptar este mismo modelo a la medida que necesites. Como puedes ver, jugué mucho con sellos, también le puse el colgante de plástico mágico y todo este proceso te lo voy a enseñar por supuesto en el tutorial. Así que si quieres ver cómo hice este modelo lleno de detalles, quédate porque empezamos. Como siempre en la cajita de descripción tenés la guía de patrones para poder hacer el modelo de hoy con las mismas medidas que lo voy a hacer yo en el tutorial. Pero lo que quiero hacer es enseñarte un poquito de patronaje sobre este modelo de estuche o neceser en concreto. De esta manera vas a poder hacer este modelo que te voy a enseñar hoy en el tutorial de cualquier medida, de cualquier tamaño y adaptarlo así a todas tus necesidades. Vamos a empezar cogiendo de referencia una medida estándar como es un folio A4, colocado en posición horizontal, y lo que vamos a hacer es lo siguiente, vamos a trabajar siempre en un solo lateral. Voy a elegir uno de los laterales del folio, da igual, es indiferente, el que quieras, el lateral derecho o el lateral izquierdo. En este caso yo voy a trabajar todo sobre el lateral derecho. Entonces vas a coger una regla, un lápiz y vamos a empezar haciendo siempre la base del estuche o del neceser. En este caso voy a poner una medida a ojo, ponerle 3 por 3 centímetros y voy a dibujar un cuadradito solamente en uno de los laterales de 3 por 3 centímetros. Cuando elijas la medida de tu base, del neceser o del estuche, tenés que tener en cuenta que el resultado final va a ser el doble del número que escojas. Es decir, que si yo acá hago un cuadradito de 3 por 3 centímetros, el resultado final de mi base en el estuche va a ser de 6 centímetros. Dicho esto, una vez que tenemos el cuadradito listo, tenemos que hacer una línea recta hacia arriba, desde donde empieza el cuadradito. Desde aquí hacemos una línea recta hacia arriba, es decir, que la línea tiene que estar también a una distancia de 3 centímetros. Como ya dibujaste el cuadradito, simplemente utilizando una regla de patchwork para que la línea te salga recta, la posicionas sobre el cuadrado y la trazas hacia arriba. Y la última marca que tenemos que hacer es más fácil todavía. Tenemos que unir los dos puntos con una línea recta. Entonces posicionas tu regla y unís un punto con el otro. Ahora te voy a explicar lo que vamos a cortar. Toda esta parte de aquí va a ir fuera, la vamos a cortar. Y el cuadradito, por supuesto, también va a ir fuera. Esto no va a ir y esto no va a ir. Entonces, para que el patrón te quede exactamente igual de un lado que del otro, ahora vamos a doblar el folio por la mitad. Que quede exactamente igual por la mitad, perfectamente alineado. Lo doblamos y plegamos muy bien el doblez. Ahora sí, que ya lo tenemos doblado, vamos a cortar con cúter o con tijera, lo que te sea más cómodo, todo el sobrante que te marqué.
Una vez que abras el patrón, te vas a dar cuenta que es exactamente igual por los dos laterales. Tenemos las mismas medidas, la misma distancia, exactamente igual. Por eso siempre que hacemos un patrón es conveniente que trabajes por un solo lado, dobles por la mitad y de esta manera te va a quedar siempre equitativo. Yo ahora estoy comprobando que haya quedado perfectamente correcto la medida por arriba y por abajo. Ahora, si quieres tener una visual un poquito mejor de cómo te puede quedar el proyecto terminado solamente con el patrón, dobla la parte de abajo como estás viendo en imagen y dobla los dos laterales. De esta manera, cuando termines de hacer los dobleces, vas a tener una idea de cómo te puede quedar el neceser, la forma, me refiero a la forma en la que te puede quedar el neceser o el estuche una vez terminado. La manera en la que estamos haciendo este patrón es para que los laterales queden rectos y que el modelo que hagamos sea un modelo recto, rectangular o cuadrado, que no quede la parte de abajo más estrecha y la parte de arriba más ancha. Mira, ¿ves? Por ejemplo, con las medidas que puse aquí a ojo, queda casi un cuadrado perfecto. ¿Que querés achicarlo, querés hacerlo más estrecho, querés hacerlo más alto, más ancho, más fondo? Simplemente te pones a editar el patrón sobre este que acabas de hacer y ahí vas jugando y alineando las líneas de los laterales para que siempre tenga esta forma en recto y no quede, como te dije antes, la parte de abajo más grande que la parte de arriba o al revés. Bueno, espero que te haya servido de ayuda esta pequeña clase de patronaje. Vamos a seguir ahora con los materiales. Simplemente vamos a necesitar una cremallera. ¿De qué largo? Depende el largo de tu neceser o de tu estuche. La mía es de 35 centímetros, pero luego me sobra un montón de cremallera. Así que si estás siguiendo las medidas de la guía de patrones, con una cremallera de 25 centímetros es suficiente. Yo tengo acá el patrón base que vas a encontrar con las medidas en la guía de patrones que tenés en la cajita de descripción. Ahora lo que voy a hacer es hacer el patrón A y el patrón B. Para ello voy a medir 9 centímetros desde aquí hacia adentro, ¿vale? Mido 9 centímetros, trazo una línea y la corto. De esta manera obtengo el patrón A, que es más pequeñito, y el patrón B, que es más grande. Del patrón A vamos a necesitar cortar 2 piezas de tela y del patrón B otras 2 piezas de tela. Ahora con el patrón D, que es el bolsillo interior de este pequeño estuche, vamos a necesitar cortar solamente una pieza de tela. Ten en cuenta la posición en la que vas a cortar este patrón en la tela, el sentido del dibujo de tu tela, porque es una sola pieza que luego vamos a doblar por la mitad para conseguir hacer el bolsillo, ¿de acuerdo? Entonces, posiciónalo muy bien, así en sentido vertical, porque luego lo vamos a doblar para hacer las dos partes del bolsillo. A lo mejor ahora estás pensando, Mariela se equivocó, tengo el patrón A, el patrón B y el patrón D. ¿Y dónde está el patrón C? Bueno, es fácil, no me equivoqué, esto es así, porque el patrón C va a salir de la unión del patrón A más el patrón B. Por lo tanto, cuando unamos las dos piezas de tela diferente del patrón A y del patrón B, cosidas dependiendo tu distancia de prensa telas, vas a tener un patrón de una medida o de otra. Entonces, una vez que lo tengamos unido, más adelante sacaremos el patrón C. Ahora vamos a hacer el recuento de las piezas. El patrón A necesitamos 2 piezas de tela. Te voy a explicar una cosa importante a la hora de marcar el patrón sobre la tela. Cuando vayas a hacerlo tenés que marcarlo una vez de un lado, voltear el patrón y marcarlo del otro lado. De esta manera te van a quedar, como estás viendo en imagen arriba, una pieza de un lado y otra pieza del otro. Como las telas que estoy utilizando para hacer este proyecto son muy finitas, tienen muy poco cuerpo, lo que hice fue ponerle una capita de entretela termoadhesiva para darle un poquito más de consistencia a estas telas. Con el patrón B hice lo mismo, corté 2 piezas de tela poniendo el patrón primero de un lado, luego lo volteo, le doy la vuelta y lo marco del otro lado. Volteamos el patrón para que cuando terminemos nuestro neceser o nuestro estuche nos queden las telas exactamente igual por delante y por detrás, es decir, la misma tela en el mismo sitio, por delante y por detrás. Seguimos ahora con el patrón D, que es nuestro bolsillo interior, y lo tenemos que cortar solamente en una pieza de tela. Yo escogí esta tela de las nenitas, entonces cuando sea el momento la voy a doblar por la mitad para conseguir así el bolsillo.
Ahora que ya tenemos listo el recuento de materiales y de patrones, te voy a explicar cómo vamos a coserlos para llevarlos a la máquina. Vas a coger tus dos piezas del patrón A y tus dos piezas del patrón B para unirlas. Vas a unirlas de tal manera que vamos a enfrentar derecho con derecho de una pieza y derecho con derecho de la otra pieza. Tenés que alinearlas muy bien por arriba, por abajo y por el lateral y colocarle alfileres en esta parte. Cuando lo lleves a la máquina vas a hacer una costura en línea recta rematando al principio y al final a distancia que quieras, distancia de prensatelas o un poquito más pequeño, lo dejo a tu elección. Ahora vas a coger el patrón D, que es el bolsillo interior, lo vas a doblar por la mitad enfrentando derecho con derecho y lo vas a pasar por la plancha para aplanar bien este doblez. Hacele dos marquitas por la parte de abajo para luego darle la vuelta al bolsillo. Por arriba no lo vamos a coser. Vamos a coser por el lateral, por aquí rematamos, no cosemos, rematamos, cosemos y rematamos. Ahora que ya tengo el bolsillo cosido, voy a cortar las esquinas sin llegar a la costura, para que cuando luego le demos la vuelta las esquinas no nos abulten. Cuando termines de rebajar las 4 esquinas, le vas a dar la vuelta al bolsillo. Con mucho cuidado porque es una pieza muy pequeñita y saca las esquinas bien hacia afuera. Mete el margen de costura del hueco que hicimos para darle la vuelta hacia adentro y pásalo por la plancha. Después de pasarlo por la plancha, lo vas a llevar a la máquina y por la parte del doblez donde no hay costura, le vamos a hacer una costura por arriba en línea recta, bien al bordecito. Ahora voy a hacer las costuras para unir la pieza A a la pieza B en las dos partes, rematando al principio y al final en línea recta. Cuando ya tengas unido el patrón A al patrón B, vas a abrirlos como estás viendo en imagen las dos piezas. Llevando el margen de costura, yo lo voy a llevar hacia el lado de la tela de las nenitas. ¿Vale? Es decir, le voy a dar la vuelta y con ayuda de la plancha voy a empujar el margen de costura hacia la tela blanca de las niñas. Y luego por aquí le voy a hacer una costura de sujeción bien al bordecito de la tela blanca. Esto lo voy a hacer en las dos piezas. Esta costura que hagamos al borde lo que tiene que hacer también es coser el margen de costura por detrás. ¿Ves? Nos queda así por delante y por detrás volví a pasar la costura por el margen y así queda bien sujeto. Ahora voy a jugar un poquito con las telas y voy a coger el sello de la suscripción de Caja Cadabra que viene a juego con las telas. Voy a coger esta nena y la voy a estampar sobre la tela rosa. Para que quede bien centrada, lo que hago es marcar la base, hacer una línea recta en donde sería la base de mi estuche y hacer otra línea recta en lo que sería el lateral, ya que estas partes van a estar dobladas una vez que finalicemos el estuche y la nena tiene que estar centrada en este rectángulo. Para estampar el sello sobre la tela voy a utilizar esta tinta negra permanente que no se borra con los lavados ni con el agua, así que no os preocupéis. En la cajita de descripción yo os voy a dejar los links a todos los materiales que estoy utilizando. Voy a hacer una prueba primero sobre un trocito de la misma tela para ver qué tal queda. Recomendación: ejercer una presión pareja para que luego el sello quede estampado bien por todos lados, porque solamente tenemos una oportunidad para estamparlo bien. Lo entintamos, presiono con mucha fuerza, muchísima fuerza estoy haciendo ahí para que el sello quede perfectamente estampado por todos lados y retiramos con muchísimo cuidado. Mirad qué bonito queda, me ha gustado muchísimo esta técnica, así que seguro la vuelvo a repetir en otros proyectos. Ahora que tenemos las dos partes, la delantera y la trasera listas,
llega el momento de sacar el patrón C. Para hacer el patrón C es muy fácil, simplemente vamos a coger un papel, vamos a poner encima una de las partes de nuestro estuche y lo vamos a dibujar sobre el papel. Obviamente después de dibujar el patrón lo vamos a recortar y vamos a ponerle el nombre del patrón C y vamos a escribir que tenemos que cortar 2 veces en tela de forro y 2 veces en estabilizador. Si querés también podés agregarle las medidas a cada uno de los lados. Bueno, yo ya corté las 2 partes de forro en tela de forro y las 2 en tela de estabilizador. Ahora vamos a hacer lo siguiente, vas a juntar tus 2 exteriores y le vas a poner el estabilizador por detrás. Alinealo muy bien por todos los laterales y colocale alfileres por todo alrededor. Cuando lo lleves a la máquina de coser quiero que hagas un remallado, es decir, una costura en zigzag por todos los bordes de las 2 piezas. Ahora vamos a trabajar con el forro. Vas a coger una de las partes del forro, lo vas a doblar por la mitad y lo vas a llevar a la plancha para marcar muy bien este doblez. Lo voy a marcar también con el bolígrafo para que lo puedas visualizar bien en el vídeo porque si no, no lo ibas a ver muy bien. Y ahora vamos a colocar aquí el bolsillo. Entonces vas a coger tu bolsillo que tenías listo ya de antes, lo vas a doblar por la mitad y lo vas a pasar por la plancha para marcar este doblez. Ahora vas a juntar doblez con doblez y lo vas a dejar a una distancia de arriba a abajo de 2 centímetros aproximadamente. Cuando lo tengas bien posicionado, colócale alfileres en forma de U. Llévalo a la máquina y hacerle una costura bien al borde, rematando al principio y al final. Ahora vas a colocar la cremallera. Lo primero que tenés que hacer es escoger cuál va a ser la parte delantera de tu estuche. Yo voy a escoger la parte en la que tengo la nena aquí a la derecha y voy a colocar la cremallera con el forro. Voy a enfrentar derecho de cremallera con derecho de tela exterior, respetando a la izquierda el comienzo de la cremallera. Enfrento derecho de forro, estoy usando el forro que no tiene bolsillo, con el derecho de la tela exterior. Lo alineo muy bien por arriba, por los laterales y pongo pinzas o alfileres por todo el largo de la cremallera. Cuando lo lleves a la máquina de coser, coge el prensatela de cremallera y hace una costura en línea recta, rematando al principio y al final por todo el largo. Una vez cosido vas a llevar el forro hacia arriba y luego lo vas a llevar hacia atrás. Alinealo muy bien y pasalo por la plancha para aplanar esta costura. Yo te lo traigo por acá planchado, voy a cortar todo este sobrante de cremallera y voy a enfrentar derecho con derecho de tela exterior, tratando que en la medida de lo posible coincidan las costuras de la unión de las 2 telas. Tendría que quedar así, perfectamente unido en línea recta. Entonces, si hicimos todo bien, si hicimos todo perfecto, todo alineado, todo bien cortado, lo vamos a poder hacer sin ningún tipo de problema. ¿Que te queda desviado unos milímetros? Tampoco pasa nada. Y ahora tenemos que enfrentar derecho de forro con derecho de forro. Posiciónalo bien, alinealo muy bien por la parte de arriba y por los 2 laterales y colócale alfileres o pinzas por todo el largo. Llévalo a la máquina de coser y haz la misma costura que hiciste antes, en línea recta rematando al principio y al final. Cuando lo saques de la máquina de coser tenés que llevarlo a la plancha, abriéndolo y aplanando muy bien las costuras. Yo te lo traigo ya por acá planchadito, ¿ves? Esto es lo que te decía antes, que en la medida de lo posible coincidiesen las costuras de las 2 telas iguales. Ahora tenemos que hacer la costura de refuerzo por el exterior para sujetar la tela exterior y la tela de forro. Así que simplemente la vas a llevar a la máquina y vas a hacer una costura lo más al borde posible, rematando al principio y al final, por un lado y por el otro.
Bueno, ya lo tenemos prácticamente listo. Voy a colocarle mi etiqueta en uno de los laterales. En el lateral derecho me gusta ponerlo a mí, por lo menos siempre. Y toca cerrar este estuche. Abrimos cremallera, enfrentamos derecho de tela exterior con derecho de tela exterior y derecho de forro con derecho de forro. Lo primero que tenemos que alinear siempre son los laterales de la cremallera, llevando la cremallera hacia el forro, sujetamos con una pinza, nos vamos al otro lateral y hacemos lo mismo. Alineamos las telas, llevamos cremallera hacia forro y sujetamos con una pinza. Una vez que tenemos los dos laterales de la cremallera perfectamente sujetos, podemos alinear el resto del neceser colocando pinzas o alfileres. En la parte de abajo del forro vamos a dejar un hueco de aproximadamente 4 dedos nuestros por donde luego daremos la vuelta. Y esto lo vamos a coser de la siguiente manera. Empezamos en una de las marcas, rematamos, rematamos aquí, giramos, rematamos. El cuadrado no lo cosemos, cosemos en línea recta, rematamos, giramos, no cosemos cuadrado, rematamos, cosemos, rematamos, rematamos. Cuidado cuando pasemos por encima de la cremallera. Rematamos, giramos, rematamos, llegamos a la otra marca y rematamos. Te lo traigo ya por aquí todo cosido por los laterales, menos el hueco donde dejamos para dar la vuelta y las esquinas. Para cerrar las esquinas vamos a hacer lo siguiente, las vamos a abrir muy bien como estás viendo en imagen y tenés que tratar en la medida de lo posible que las costuras exteriores coincidan, ¿vale? Ahí ves bien que coincida una costura con la otra, enfrentándolas, abrimos las dos pestañitas del margen de costura interior y cuando lo tenemos así, lo sujetamos con una pinza. Esto mismo lo vas a hacer también en la otra esquina. Ahora que están las dos esquinas exteriores sujetas, vamos a coger el forro y vamos a hacer lo mismo. Vamos a alinear las costuras centrales, vamos a abrir las pestañitas de las costuras interiores y vamos a juntar interior con exterior como vas a ver en imagen. El lado correspondiente al lado correspondiente. Los vas a unir tratando de que quede perfectamente alineado y cuando lo tengas listo lo vas a sujetar con pinzas. Esto mismo lo vas a hacer también por el otro lado. Ahora que lo tenés listo vas a llevarlo a la máquina y vas a hacer una costura en línea recta rematando al principio y al final. Esta costura tiene que sujetar la tela exterior y la tela de forro. Ahora que están las esquinas cosidas, vas a buscar el hueco que dejamos para darle la vuelta y con mucho cuidadito vas a darle la vuelta a tu proyecto. Ayúdate de algún elemento punzante para poder quitar bien las esquinas. Cuando lo tengas del revés, el hueco lo tenés que cerrar. Te recomiendo que lo cierres a puntada invisible porque queda más prolijo, queda mejor. Ya te traigo por aquí el estuchito terminado. Mira qué bonito queda con el sello estampado en la tela rosa. Creo que queda bastante original, muy diferente y le da un toque muy especial a este estuche. Tenemos el bolsillo por dentro y ves lo que te digo, ahí se ve el bulto de la costura. Por eso cuando lo cerramos a puntada invisible queda bastante más prolijo, para que lo tengas en cuenta. Ahora me queda a mí colocarle la decoración a la cremallera que me gusta mucho, así que voy a coger un par de lacitos, este gris y el bichí que creo que le quedan muy bien a las telitas, lo voy a doblar por la mitad y voy a llevarlo a la máquina y le voy a hacer una costurita por ahí para dejarlos sujetos los dos y no tener que estar haciendo lazos y esas cositas que la verdad es que no se me dan muy bien el tema de los lazos. Ahora voy a coger una arandela, la voy a pasar por el hueco de los dos lazos y esta arandela la voy a colgar del tirador de la cremallera.
Seguimos jugando con los sellos. Cojo plástico mágico, tenés los links en la cajita de descripción y la misma tinta que utilicé para estampar la tela. Primero lo voy a estampar sobre la hoja para probar que esté bien, que no se haya ensuciado con la tela. Y voy a estampar el sello por la parte brillante del plástico mágico. ¿Ves? Nos queda ahí estampadito. Ahora voy a recortar todo el borde del sello dejando un margen de aproximadamente 2 o 3 milímetros y haciéndole por arriba un sitio para poder hacer el agujerito y poder pasarle luego una arandela. Ahora le voy a dar un poquito de color a la nena por la parte mate. Por detrás este plástico mágico se puede colorear, así que cojo 2 lápices de colores en tono rosado y en tono blanco y simplemente pinto la margarita y le pinto un poquito los mofletes. Le doy calor con la pistola de calor y nos va a quedar así de pequeñito y así de simpático este sello. Lo pongo en una arandela y lo cuelgo de una cadenita en la cremallera. Y con este último detalle doy por finalizado el tutorial de día de hoy. Espero que hayas disfrutado del paso a paso de este proyecto y que te haya dado alguna idea para poder personalizar tus estuches y tus neceseres. Si te ha gustado este vídeo no te olvides de darle un like y por supuesto de suscribirte al canal si todavía no lo has hecho, activando la campanita para que YouTube te avise de cuando hay nuevo contenido. Si vas a hacer este proyecto no te olvides de etiquetarme en las redes sociales y de utilizar el hashtag talleresartilomariela. Me encantaría un montón ver tu proyecto y poder compartirlo con la comunidad. Te mando un beso muy grande y nos vemos el próximo miércoles.